Amén y amén. Tome asiento. Amén. Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Contento por estar otra vez en este lugar. Amén. Nervioso y agradecido con el Señor. Amén. Quería comenzar con el pequeño mensaje. Amén. Para este segundo día de pacto. Amén. Quería que me ayude a comenzar. Amén. No sé si alguien recuerda cómo es el lema de este año, no de esta semana, de este año. Este año es un año de crecimiento. Muy bien. Amén. Y yo decía esta semana, qué bendición. Creo que en Dios no existen las casualidades. Comenzar este año de crecimiento con este otro lema de esta semana, que usted también me lo va a recordar, cómo es: libertando los cautivos. Amén. Y yo decía, qué tremendo que la primera semana, el primer pacto de este año, sea con un lema de liberación. Amén. Con un lema bajo una palabra, bajo una dirección de liberación. Porque creo que primero, para poder tomar, debemos soltar. ¿Cuántos dicen amén? Para poder extendernos, debemos desligarnos. Y quería compartirte el Evangelio de Juan para comenzar, capítulo 3. Versículo 30. Cuando lo tiene ahí me dice amén. ¿Lo tiene ahí, iglesia? Amén. Juan 3, versículo 30. Amén, lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén, y con este versículo comenzaba, amén, a pensar en este año de crecimiento. Y también lo predicaron algunos pastores que le ha tocado dar el mensaje. Amén. Y yo decía, este año es un año de crecimiento, pero también es un año de menguar. Es un año donde debemos desaparecer para que Cristo aparezca en nuestras vidas. ¿Cuántos vos dicen amén? Y yo creo que esta semana también es una semana, amén, de menguar para que Él crezca en nosotros. Y yo decía, Señor, ¿qué mensaje puedo preparar? ¿Qué puedo darle a tu pueblo para que pueda tomar en este segundo día de pacto? Y meditando en la palabra, me daba cuenta que muchas veces estamos cautivos de una manera mental. Amén. Y quería que me acompañe a la palabra de Dios en Romanos 12. Romanos 12:2 dice, ¿lo tiene ahí, iglesia? Lo leemos todos juntos. Dice: no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y decía, una de las cosas que muchas veces influyen mucho en nosotros es la mente, son los pensamientos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces luchamos con ellos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces resistimos a ellos? Y muchas veces por un pensamiento terminamos cometiendo locuras. Amén, hasta muchas veces haciendo lo incorrecto. Y algo que muchas veces enseña, amén, el pastor y la pastora, es que somos un ser tripartito. Amén, somos
espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Se acuerda? Espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu a quien Dios le dio un alma para que habitemos en un cuerpo. Y podía haber una prédica, amén, que decía que dentro del alma se encuentra la mente. Y el alma es la que decide, la que toma decisiones, la que escoge entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Y yo decía, ¿cómo es que muchas veces nos encontramos cautivos aquí? Porque esta es la que toma todas las decisiones, ¿o no es así? Usted esta semana se levantó y dijo, voy a comenzar estos 7 días de ayuno en su mente, porque voy a ser bendecido. Usted se levantó hoy y se estaba preparando hoy para venir a la reunión y decía, voy a ir a la reunión. Y aquí está, ¿o me equivoco? Usted es el que decide en su mente el hacer o el no hacer. Y yo decía, ¿cuántos de nosotros muchas veces estamos atados a un pensamiento? Y quería compartirte una pequeña historia en el libro de Éxodo. Éxodo 14. Éxodo 14, versículo 11 y 12. Amén. Habla de la historia del pueblo de Dios que estaba saliendo cautivo de Egipto. Amén. Creo que todos las conocemos. Amén. Éxodo 14. Y dice que ellos salen de Egipto y, como todos sabemos, salen con todas sus riquezas. Salen contentos que van a cruzar del otro lado para adorar al Señor. Pero dice que en un momento se encuentran con el Mar Rojo. Y se comenzaron a desesperar porque veían a los egipcios que se habían arrepentido de la libertad que le habían dado y nuevamente los estaban persiguiendo. Y dice que los israelitas comenzaron a quejarse y le decían al Señor, le decían a Moisés, Éxodo 14, versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dice que ellos, antes de que salgan, ya ellos le estaban diciendo a Moisés, no nos saques de acá, déjanos servir a los egipcios. Y yo veía en el pueblo de Dios cómo quizás había salido de la cautividad, pero todavía en su mente estaban cautivos. Ellos ya habían salido de Egipto, pero todavía seguían con los mismos pensamientos de servir a los dioses de ahí, de estar en una vida esclava, de estar en condiciones que no eran aceptables para ellos. Porque yo me imagino un esclavo en esa época y creo que no le tenían ni piedad. Y yo decía, ¿cuántos de nosotros muchas veces quizás estamos aquí adentro, pero con nuestra mente atada y cautiva a las cosas de este mundo? Pero yo creo que en estos 3 días de pacto Dios nos va a sacar de esa cautividad. Amén. Los egipcios conocían a Dios, amaban a Dios supuestamente, pero no querían salir de su zona de confort. Es como la persona que quizás dice, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, yo iba a la iglesia, pero no querés dejar tu comodidad. Porque amar a Dios es agradar a Dios. La palabra de Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, me habla de que si yo amo a Dios, voy a guardar su palabra. Voy a buscar todos los días la sensibilidad del Espíritu Santo para que Él me guíe por el buen camino para no tropezar. Voy a buscar todos los días en su palabra y a escudriñar para examinarme y entender
¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Se acuerda Romanos 12:2? Pero antes de que haya una libertad afuera, tiene que haber una libertad adentro de nosotros. Porque el pueblo de Dios había salido, se lo vuelvo a repetir, pero todavía seguía siendo esclavo con su mentalidad esclava. Tanto es así que ¿a dónde iban? A ver si alguien me puede ayudar. ¿A dónde se dirigían ellos? A la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel. Pero era tanta la cautividad en sus mentes que ninguno de ellos pudo tomar posesión de la tierra. ¿Sabían eso? Dice que toda la generación de Moisés no entró en la tierra prometida a excepción de 2 personas, Josué y Caleb, quien tenían ¿qué tenía diferente? ¿Qué tenía superior? Un espíritu superior. Yo diría una mente superior. Y preparaba este mensaje y decía, ¿cómo es que nuestras ataduras, nuestras ligaduras, nuestra cautividad, si no le damos importancia y no las atendemos, van a estropear nuestro propósito? Porque a ellos no les importaba ser libres por dentro, ellos querían ser libres por fuera. Ellos decían, ¿para qué nos trajiste al desierto a morir en este lugar? Me hubieses dejado en Egipto. Ellos querían estar bien, pero no querían seguir agradando a Dios. Y muchas veces nos encontramos así, queremos estar bien y no nos importa nuestra situación. No nos importa cómo está nuestra relación con Dios. No nos importa si estamos fallando en algún área de nuestra vida hacia Dios. No importa si quizás, ¿a cuántos muchas veces el Señor los ha incomodado en que tienen que hacer algo, pero no lo pueden hacer? Es como una cuenta que tenés que arreglar, es como una deuda que tenés que pagar, es como esa cita a la cual tenés que acceder, es como esa entrevista de trabajo a la cual tenés que ir. Estás con tu mente pensando que te tenés que poner a cuenta, que tenés que ir a arreglar eso. O es como quizás con tu pareja cuando tenés un problema y vos sabés que tenés que hablarlo y todavía no llegó, y pasó todo el día y todavía no hablaste y estás esperando a la noche para hablar. ¿A cuántos les pasó? Pero el Señor en estos 3 días dice, venid y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser blancos como blanca lana. Porque Él es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Como te decía, esas ataduras, esas ligaduras, como le quieras decir, esas esposas espirituales, como le quieras llamar, si no la atendemos a tiempo, puede ser que un día ya no podamos atenderles. Puede ser que si esas ataduras no las atendemos a tiempos, si no salimos a tiempo de la cautividad, puede ser que un día sea tarde. Y podía haber otra historia también relacionada al pueblo de Dios en el Salmo 137. ¿Lo tiene ahí, iglesia? Salmo 137. ¿Cómo dice el título? Lamento de los ¿qué? De los cautivos de Babilonia. Y vamos a leer los primeros versículos. Dice, junto a los ríos ¿de qué? De Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado, otra vez, los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión.
Y esta historia habla del pueblo de Dios otra vez, el pueblo de Israel, pero muchos años más adelante, cuando ellos ya tenían su ciudad, cuando ellos tenían el templo, cuando ellos ya tenían hogar, cuando ellos ya habían sido bendecidos. Pero por causa de no escuchar la palabra de Dios, llegó un tiempo donde Dios los entregó a sus enemigos. Por causa de no ponerse a cuenta. Por causa de no buscar el agrado de Dios. Por causa de no arrepentirse de sus pecados, Dios lo entregó a sus enemigos. Y una de las cosas que puedo ver en el pueblo de Dios es que estaba tan, pero tan amargado, tan angustiado, que había colgado sus arpas. Yo diría sus dones, yo diría su ministerio, yo diría lo que Dios le había entregado. Porque ellos habían sido creados para adorar a Dios. ¿Sabía usted que fue creado para adorar a Dios? Pero muchas veces nos encontramos cautivos de las dos maneras, exteriormente e interiormente. Porque yo veo hoy un Dios que nos pide nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración aún en los tiempos de prueba. ¿O no es así? Lo que Dios quiere formar en nosotros es un amor incondicional. Aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya fruto, con todo me voy a regocijar en el Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ellos estaban cautivos por fuera y por dentro porque su corazón no podía alabar a Dios. Su mentalidad se había acortado tanto que ellos ya solamente dice que se lamentaban y lloraban y aún no querían adorar a Dios. Y yo digo, ¿cómo uno puede perder todo por causa de no ponerse a cuenta a tiempo con Dios? Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son ¿qué? Comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me habla de que aunque quizás hoy estés pasando un tiempo de cautiverio en alguna área de tu vida, eso no se va a comparar en la gloria que se va a manifestar. Eso no se va a comparar en la recompensa que Dios te va a dar por pasar ese proceso. Porque hermano, yo puedo ver a mucha gente pasando quizás en estos tiempos procesos, pero viendo cómo Dios la va a recompensar por el precio que han pagado. Estos 3 días de pacto son para que vengamos a clamar, a buscar de la presencia de Dios, para que Él pueda pudrir el yugo de esclavitud por causa de la unción. Y yo podía ver cómo en la vida de José, ¿cuántos se acuerdan de José? El soñador, la túnica de colores. Él también fue cautivo, a él también lo llevaron esclavo. Y yo creo que pasó por todo Egipto siendo esclavo, en la casa de Potifar como un esclavo, en la cárcel como un esclavo. Y yo miraba y decía, hay diferencia en estar cautivo en un área de tu vida y estar cautivo interiormente. Porque cuando tenemos la mentalidad cautivada, nos pasa como los israelitas que habían colgado su arpa y ellos ya no podían adorar a Dios, ya no podían ejercer quizás un don, un talento que Dios le había dado. Pero por otro lado vemos a José. José tenía otro talento. ¿Cuál era el talento de José? Él podía interpretar sueños. Pero su cautividad exterior no afectó en su interior, ¿o sí? Su cautividad exterior no afectó su interior.
Y yo decía, qué tremendo que es cuando tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu de libertad, porque te van a querer atar, te van a querer paralizar, te van a querer estancar. No sé en qué área de tu vida quizás estás estancado, pero si tienes al Espíritu de Dios, quédate tranquilo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí va a haber libertad. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Yo me imagino a José traído de tierras lejanas, lo traían a Egipto, lo hacían cocinar, lo hacían limpiar, lo hacían refregar un piso. Veía una prédica hoy y decía, José no hacía todo eso porque en su casa había piso de tierra, él vivía en el campo, él era el hijo mimado, a él lo atendían, pero de la nada le cambian todo el panorama. Pero eso él no lo hizo dudar de que Dios estaba con él. Él dijo, aunque estoy en este lugar, seguramente Dios me va a prosperar. Y así fue. Lo metieron en la casa del amo y fue prosperada la casa del amo. No es así. Lo metieron en la cárcel y yo me acordaba de esto y decía, en la cárcel lo metieron, donde son los cautivos, donde tienen que estar los prisioneros. Pero lo que él portaba era más fuerte que lo que venía en contra de él, que era la esclavitud. Ni la esclavitud podía con el espíritu que él tenía. Tanto es así que en vez que la cárcel lo aprisiona a él, él terminó dominando la cárcel. Y yo decía, si nosotros nos mantenemos firmes, renovando nuestro pensamiento, no teniendo esa mente de miseria, no teniendo esa mente de derrota. ¿Cómo estás? Y acá estamos, de lucha en prueba, de prueba en lucha. Y acá estamos, tirando para no aflojar. No, acá estoy firme sobre la roca, porque mi Dios es más grande que el problema que puede venir adelante. Jehová derrotará a los enemigos que se levantaren contra mí. Por un camino vinieron de delante de mí, pero por 7 caminos huirán de delante de mí. ¿O no te das cuenta que el diablo lo primero que quiere hacer es cautivar tu mente? Es enviar esos dardos de fuego que poco a poco van prendiendo esa llama en tu cabeza que hace que se te queme la mente, que hace que se queme todo lo que tienes en tus manos. Porque tan solamente un pensamiento que escuchamos y todo se puede acabar. La palabra de Dios nos dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Entonces me habla de que tengo que estar constantemente renovando mi mente, llevándola a la presencia de Dios. Es por eso que es importante que te congregues, para que tu mente sea renovada a cada reunión, para que la palabra afirme cada reunión ese mensaje de salvación que está adentro tuyo. Es por eso que es importante que te levantes a orar a las 6, a las 3, a las 21. Es por eso que es importante que apartes un tiempo de ayuno y de oración, para que tu mente no se seque, mas sea renovada con los ríos de agua viva que el Espíritu Santo pone dentro tuyo. Pablo era otro que estaba cautivo, pero sin embargo fue el apóstol que más libros escribió en la Biblia. ¿O no es así? A Pablo no lo podían frenar unas cadenas, no lo podía frenar una cárcel, porque su espíritu era libre. Entonces él estaba libre. Él decía, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, porque nada lo podía detener, porque la presencia de Dios estaba con él. Y digo, qué importante es mantener la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Segunda de Timoteo 2:4. Pueda buscarlo ahí conmigo. Segunda de Timoteo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios, ninguno que milita, ¿sé qué? Se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, me habla de que yo no debo enredarme con destinos terrenales.
Porque muchas veces no nos damos cuenta y nos terminamos saciando y engordando tanto, embriagándonos con quizás metas en este mundo. Y no digo que siempre lo recalcamos, no es tan mal querer aspirar, querer cambiar el auto, querer tener tu propia casa. Pero la palabra me dice que son cosas que vienen por añadidura. Porque cuando buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. ¿O no es así? Contaba a nuestra hermana y decía, no teníamos quizás para comer, estábamos comiendo fideos, pero yo vine a la casa de Dios. Y luego vino el sustento. Ni la harina ni el aceite escaseó, por cuanto pusieron a Dios primero. Y si nos mantenemos con esa mentalidad renovada, poniendo a Dios en el primer lugar, no sé lo que te haga falta, pero seguramente va a venir por añadidura. No sé qué es lo que en estos tiempos está cautivado, pero seguramente esa libertad va a venir por añadidura, en el nombre de Jesús. Seguimos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 31. ¿Lo tiene ahí, iglesia? Lo leemos. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Tremendo. A los que habían creído en Él. Me habla de que aunque yo crea en Dios, me puede pasar esto. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis, ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Y qué les dijo? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Le estaba diciendo, ¿qué me estás tratando de pecador? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás hablando? Si en mí no hay maldad, si en mí no hay pecado. Versículo 34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tremendo. Me habla de que si me dice verdaderamente libres, habla porque hay una falsamente libertad. ¿O no es así? Si existe la verdadera libertad es porque hay una falsa libertad. Por eso yo te animo, aunque estemos limpios, como muchos dicen, siempre escudriñando la palabra, Dios te va a mostrar algo que hay que cambiar. Porque la palabra dice, estando persuadido en esto, que la obra que Él comenzó, la terminará a la perfección. Amén. Y es necesario que estemos examinándonos. Por más que hayas dejado el alcohol, por más que hayas dejado quizás las salidas, por más que hayas dejado muchas cosas, tenemos que seguir limpiándonos todos los días para poder seguir extendiéndonos. ¿Recuerdan el principio? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero si nosotros no menguamos en nuestra forma de pensar, nunca vamos a crecer en ninguna área de nuestras vidas. Si seguimos teniendo ese pensamiento de pobreza, ese pensamiento de miseria, ese pensamiento de parálisis, no hago nada porque todo me sale mal, no emprendo nada porque nada sale en estos tiempos, no me meto a servir porque seguramente termino fallando. ¿Para qué voy a ir a orar a las 6 de la tarde si yo todavía estoy en esto y en esto? No, ven a orar con nosotros. Seguramente en el camino Dios te va a libertar. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Decirle al que está a tu lado, tiempo de cambiar tu mentalidad. Porque si somos libres aquí, seguramente también seremos libres afuera. ¿Cuántos dicen amén? Te animo que puedas buscar conmigo para terminar Isaías
capítulo 43, versículo 18. ¿Lo tiene ahí, iglesia? Amén. Bueno, espérenme a mí. Isaías 43, versículos 18 y 19. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice? No acordéis de qué, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas que antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Decirle al que está a tu lado, Él va a hacer todo nuevo. Diga conmigo, Él va a hacer todo nuevo. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.